Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo fascinante, lleno de luces y sombras, 1875 a 1914. Es la llamada Era del Imperio. Exacto. Y vamos a explorar las ideas de Eric Hobsbawm sobre esta época, ¿verdad? Así es, basándonos en su libro. La idea es, ir un poco más allá de esa imagen como de postal, ¿no? La Belle Époque, todo ese brillo. Para entender cómo, según Hobsbawm, ahí mismo se estaban, digamos, cocinando los grandes conflictos del siglo XX. Exactamente. Un mundo que se hacía pequeño y se dividía a la vez. Una paradoja. Suena complejo. A ver, empecemos por cómo cambió el mundo físicamente. Hobsbawm dice que el planeta como que se encogió. Sí, literal. El ferrocarril, el barco de vapor, hicieron que viajar fuera muchísimo más rápido. ¿Cuánto más rápido? Pues imagínate, ir de París a Vladivostok en 15 días. Eso en 1904. Increíble. Era casi como un deporte extremo, ¿no? Más que un descubrimiento en el viejo sentido. Fíjate, un dato. Casi 1 millón de turistas en Suiza ya en 1879. ¡Guau! Pero, mencionabas una paradoja. El mundo se conecta, pero... Pero al mismo tiempo se dividía más. La brecha entre Occidente, los países industrializados y el resto del mundo se hizo abismal. ¿En qué sentido? En la economía, por ejemplo. Para 1913, la renta per cápita en Occidente ya era el triple que la del llamado Tercer Mundo. ¿El triple? Sí. Y la tecnología militar, nuevos explosivos, ametralladoras, barcos más potentes, eso dio una ventaja enorme. Facilitó el colonialismo. Claro, facilitó el reparto de África, del Pacífico, entre Europa, Estados Unidos, Japón, la diplomacia del cañonero, como se dice. Un mundo más conectado, sí, pero mucho más desigual. Entiendo. Y mientras pasaba eso fuera, ¿qué ocurría dentro de esas potencias? Mencionaste la política de masas. Eso es clave también. La gente empezaba a participar más, ¿no? El voto se extendía, aunque fuera sobre todo para hombres. Y nacen los partidos modernos. Exacto. Los partidos socialistas, por ejemplo, con figuras como Bebel en Alemania, movilizando a la clase trabajadora. También los nacionalistas. Nacionalistas, sí. Y hasta los primeros partidos democristianos. Pensemos en Viena, con Lueger. Grupos enormes que antes estaban, digamos, fuera del sistema, ahora entraban. Entonces tenemos avances técnicos, conexión global, más gente votando. Suena bien, ¿no? Pero Hobsbawm dice que había como una ansiedad flotando. Totalmente. Es esa sensación de fin de ciclo, de fin de ciclo. Por un lado, todo el progreso, los trenes, el telégrafo, empezaba el cine, el teléfono. Pero por otro, un miedo. Un miedo a la decadencia, a que la civilización burguesa se viniera abajo por culpa de las masas. Intelectuales, artistas. Sí, gente como Nietzsche, muchos artistas captaban esa inquietud. Y la nueva política democrática, pues a veces tenía mucho de fachada, ¿no? Como decía Hilaire Belloc, mucha hipocresía. Hablemos de economía. Tras un periodo difícil a finales del 19, La Gran Depresión, sí, con precios bajos. llegó el auge de la Belle Époque. Pero, ¿fue tranquilo? No del todo. Fue una época de competencia feroz entre países. Mucho proteccionismo. ¿Y las grandes empresas? Exacto. Los trusts, las corporaciones gigantes. Y nuevas formas de organizar el trabajo, la gestión científica. Y algo fundamental, nace el consumo masivo. La publicidad, las ventas a plazos. Eso mismo. Y aunque Londres seguía siendo el centro financiero, la industria británica ya empezaba a notar la competencia de Alemania, de Estados Unidos. Y toda esa competencia desembocó en el imperialismo. Era solo buscar mercados. Hobsbawm dice que no solo eso. Lo económico era vital, claro. Piensa en la India para el Reino Unido. Era crucial. ¿Sí? Pero también era prestigio nacional, rivalidad pura y dura entre potencias. Y hasta una forma de liberar tensiones internas. Claro. Y tuvo un impacto enorme en las colonias, obviamente. Gigantesco. Y produjo figuras como Gandhi, que es interesante porque usó herramientas aprendidas en Occidente para luchar contra Occidente. ¡Qué paradoja! Sí, pero ojo, que también en las metrópolis surgían dudas. Gente como Hobson se preguntaba si ese imperio era bueno a la larga, si no creaba parasitismo.
Interesante. Y en medio de todo esto, la mujer. ¿Qué pasaba con ellas? Ah, la nueva mujer, como la llama Hobsbawm. Estaban cambiando cosas. Menos hijos, por ejemplo. La demografía. Sí, y más educación para ellas, sobre todo secundaria. Nuevos trabajos en oficinas, tiendas. Y los movimientos feministas. Las sufragistas, claro, pidiendo el voto. Ganaban fuerza, aunque al principio eran más bien de clase media. Pero se notaba un cambio. Hasta en la moda, el deporte, el ciclismo fue importante. Buscaban más libertad. O sea, todo se movía. Y para rematar, hasta la ciencia y las ideas entraban en crisis. Sí, sí, una revolución total, pero más silenciosa. La física de Newton, que parecía intocable. Entra en crisis. Pues sí, con experimentos que no cuadraban. Y eso abrió la puerta a Einstein, a la relatividad, a la física cuántica de Planck. ¡Wow! Las matemáticas también, con paradojas que no sabían cómo resolver, como las de Russell. Nacía la genética y con ella la eugenesia, esa idea tan... Uf, sí. Y la psicología, con Freud, explorando el inconsciente, la sexualidad. La sociología intentando entender cómo funcionaba esa sociedad tan compleja, con Weber, Durkheim. Y la religión tradicional... Iba perdiendo terreno. En Europa, sí. Ante la ciencia, la secularización, las viejas certezas se tambaleaban por todos lados. ¡Qué bárbaro! Entonces, resumiendo mucho, una era de contrastes brutales. El mundo se conecta, pero se divide más. Ajá, Tecnología increíble y angustia existencial. sí. Democracia que avanza, pero elitismos que persisten. Y una paz que, en el fondo, Era muy frágil. Estaba incubando la tormenta. queda una pregunta ahí picando, ¿no? Totalmente. ¿Cómo puede ser que las mismas fuerzas que impulsaron todo ese brillo, el capitalismo, la tecnología, la política de masas, el nacionalismo, terminaran causando la catástrofe de 1914? Es la gran pregunta. Quizás entender esa herencia tan contradictoria nos sirva para pensar nuestro propio presente, ¿no? Un mundo que todavía arrastra muchas de esas dinámicas.